Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de A Toda Voz, este ciclo de aldeas infantiles que se desarrolla en el marco de la conmemoración del mes de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y que particularmente en este 2024 aquí en Uruguay coincide con una campaña electoral que tiene algunas de las temáticas de niñez y adolescencia que vamos a desarrollar presentes en la discusión. Entonces nos proponemos con especialistas pensar o señalar algunos problemas, pensar en desafíos y en eventuales soluciones, justamente. Por ejemplo, con respecto al maltrato infantil o la violencia, que es la temática de la mesa que estamos presentando en este momento y que nos interpela, porque de alguna forma nos pregunta cómo miramos a la niñez y la adolescencia en este país. Habla del vínculo entre el mundo adulto y el mundo infantil, en este caso en Uruguay. Y a propósito de ese vínculo en Uruguay, José Pedro Barrán, en Historia de la Sensibilidad en el Uruguay, obra de 1989, escribió lo siguiente: el niño fue objeto de una particular atención por su naturaleza bárbara primero, y luego porque si se lograba inculcar en él el control del cuerpo, se obtendría un adulto disciplinado y también respetuoso. Los niños se sujetarían a las mismas normas y prohibiciones que las personas mayores en la mesa, y además se les harían indicaciones dirigidas especialmente a frenar su inquietud. De estos asuntos hablaremos, también de la evolución de la niñez o de las y los niños como objetos de protección a sujetos de derecho, que no es una evolución tan distante en el tiempo y que quizás explique la vigencia de algunos de los problemas que lamentablemente nos vemos obligados y obligadas a abordar. Y para hablar de este asunto estamos recibiendo a tres invitados, dos invitados y una invitada. Empiezo presentando a Samuel Diogo, que es licenciado en Trabajo Social y que también es director programático de Aldeas Infantiles, de la Casa. Samuel, bienvenido. Muchas gracias, un placer. Además de Samuel, nos acompaña Luis Eduardo Moraz, sociólogo, director del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Gracias, Luis, por estar. Gracias a ustedes por la invitación. Y completando justamente la lista de invitaciones con las que se ha conformado este espacio de intercambio, les presentamos a Cecilia Menoni. Cecilia es licenciada en Trabajo Social y coordinadora nacional de salvaguarda infantil y juvenil de Aldeas Infantiles. Gracias, Cecilia, por estar. Muchas gracias también por la invitación. Vamos a empezar hablando contigo de, digamos, el encare en algún punto histórico que queremos que tenga este intercambio en el comienzo, la mirada histórica con relación a ese vínculo entre el mundo adulto o de las personas adultas y el mundo de la niñez. Acotando el marco al Uruguay, ¿cómo ha sido el devenir en nuestro país puntualmente? Recién hacíamos una cita de Barrán que es propicia para reflexionar, pero ¿qué podemos agregar? Sí, bien. Bueno, ahí esta cita un poco nos da como ese pie de esa diferencia entre la cultura bárbara, ¿no? y después lo que es el proceso como más de civilización, ¿no? Entonces, ahí los niños eran considerados, y esto también lo trae un autor francés, Philippe Ariès, como adultos en pequeño, ¿no? Eran esos niños que aún no eran, ¿sí? no eran, digamos, no eran niños en sí mismos, tampoco eran adultos, eran ese proyecto de un adulto en pequeño. Compartían con los adultos muchas de las actividades, la muerte, los juegos, como espacios que hoy en día nosotros entendemos en cierto sentido vedados para la niñez, ¿no? Luego se empieza a generar como esta transformación en la que se entiende que hay algunos aspectos propios de la infancia. Ya empiezan a emerger lo que son las escuelas, los centros educativos, ¿no? Estos lugares donde a partir de allí se va a empezar a enseñar a los niños, se los va a integrar a esos espacios. También van a ser espacios de control y disciplinamiento, ¿no? Que también es otro de los temas
típicos de la infancia o clásicos de la infancia, ¿no? Hay un autor que también dice la historia de la infancia es la historia de su control, ¿no? O sea, cómo formamos a esos adultos del mañana y cómo eso tiene que ver también con el disciplinamiento y con el control. Entonces, la categoría infancia es una categoría histórica y por eso es cambiante. Lo que entendemos como un niño hoy en día, ¿no? Hoy en día cuando hablamos de niños hablamos indiscutiblemente que son sujetos de derecho y eso justamente ha atravesado como esa construcción, ¿no? Y ahí tenemos uno de los grandes hitos que fue lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989, que bueno, rápidamente Uruguay la ratifica en el año 1990, pero que sin embargo para nuestro país implicó una discusión bastante amplia hasta poder reformar el código vigente que existía en el momento en el que se ratifica la Convención, ¿no? En ese momento hablábamos de un código, o teníamos un código del año 1934. Si serían distintos, ¿no?, los niños de esa época a los niños de prácticamente los años 2000. Y del tiempo histórico, aparte del que estamos hablando, con las cosas que pasaban en ese mundo, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, era necesario hacer este cambio y adjudicar una significación social distinta a los niños, ¿no? Hoy en día, como decíamos, ¿no?, hablamos de sujeto de derecho como algo que está dado, pero ese concepto también tiene que ser llenado de contenido, digamos, ¿no? No podemos decir, bueno, este niño es un sujeto de derecho, sino que tenemos que pensar que ese niño se inscribe en una sociedad determinada, ese niño no es una isla, forma parte de familias, forma parte de comunidades, y también pensar cómo nosotros, desde el mundo adulto, los estamos entendiendo, ¿no? Y parte de cómo explicamos la violencia también tiene que ver con ese relacionamiento que tenemos, ¿no? Hablaste recién del marco normativo, de su evolución, de cómo lo internacional que Uruguay ratificó luego generó adaptaciones de normativa local. Sigue habiendo, digamos, materias pendientes en términos de legislación en Uruguay. ¿Sigue habiendo adaptaciones o cambios que todavía no se han hecho? Yo creo que el Código del 2004, que es el que finalmente se aprueba y veamos ahí todo el tiempo que pasó, ¿no? 20 años ya. Exactamente. Y también el tiempo que pasó desde que aprobamos la Convención hasta que tuvimos un nuevo código, ¿no? También ahí como que uno piensa, bueno, ¿qué es prioritario para la sociedad uruguaya? Demoramos casi 14 años en tener un nuevo código y en poder discutir realmente como bueno, los temas que entendíamos centrales. Quizás creo, y esto, bueno, también a discusión con los colegas del espacio, quizás no sé si estamos necesitando nuevos ajustes en lo normativo, sino que quizás lo que necesitamos es lo que está allí, poder ponerlo en práctica efectivamente y poder hacer a través de las políticas públicas y construir respuestas a través de las políticas públicas que permitan que eso que está en la letra de lo normativo sea efectivamente real y sea un proceso que efectivamente brinde esos derechos para los niños. Antes de seguir por asuntos que tenemos previsto abordar, me interesa una reflexión rápida con respecto a esto último que de alguna forma Cecilia ampliaba al resto de la mesa o del espacio de intercambio. La mesa la tenemos acá. Esto de si la legislación precisa innovaciones o si en todo caso hay que pensar cuáles son las maneras más efectivas de que se cumpla lo establecido. Me interesa tu mirada, Luis. En Uruguay tenemos la idea de que a través de una ley vamos a resolver profundos problemas sociales. Yo creo que el tema pendiente de Uruguay es cumplir con la normativa que efectivamente estableció como marco general la Convención de los Derechos del Niño y que luego el Código del Niño y Adolescente tenía que implementarla en el país. Nosotros vemos un proceso muy fuerte en Uruguay de reversión de todo lo que establece la Convención de los Derechos del Niño, toda la normativa que se ha aplicado en los últimos años, de esta administración y de las administraciones anteriores también, ha puesto en cuestión justamente lo que son los principios convencionales. La Convención establece el interés superior del niño. Nosotros no lo vemos concretado en la realidad en términos de bienestar, en términos de legislación, en términos de institucionalidad y ni siquiera en términos de la opinión pública, de hacer carne en la sociedad esa idea del interés superior del niño y que el niño tiene derecho. No lo vemos a través de una serie de indicadores que seguramente van a surgir en este momento de intercambio, porque el tema de la pobreza infantil, el tema de la persistencia y profundidad de la pobreza infantil, es un tema que tiene décadas, un tema que ya lo visualizó Juan Pablo Terra con el diagnóstico que hizo sobre la situación de la infancia, un equipo encabezado por Juan Pablo Terra en el CLAE,
viendo justamente la situación en la cual nacían, se desarrollaban y reproducían los niños entre el año 73 y el 84. Fue un momento cúlmine donde Juan Pablo Terra con mucha claridad dijo: Uruguay va a tener en el futuro una serie de problemas que hoy son los que estamos viviendo, y eso no se ha resuelto, no se ha resuelto. Y eso marca un estado de la opinión pública donde el niño realmente no es objeto del interés superior de la sociedad. Samuel, ¿qué visión tenés con respecto a este tema del que veníamos hablando? Comparto plenamente. Es verdad que uno dice hay cosas para mejorar, nueva normativa a incorporar, desde la concepción de los niños como sujetos de derechos, pero sin duda los mayores problemas están en la implementación y en la conformación, yo diría, y seguro vamos a volver en esto más adelante, en la conformación de un sistema de protección integral. Del conjunto de organismos públicos, pero también de la sociedad civil, de procesos, normativas, que estén al servicio de una protección integral, que garanticen una protección integral y que actúen de manera coordinada, complementaria, para que los niños puedan ver cumplidos sus derechos. Entonces, ahí es donde tenemos las mayores dificultades. A veces hay cuestiones de la implementación que tienen que ver con procesos, con cómo el juez actúa, cómo se dicta la resolución, cómo después el ente rector, el INAU, cumple con eso, qué disponibilidad tiene en los servicios. Entonces, estas son las cuestiones que tenemos que discutir y seguir trabajando para poder lograr un sistema, vuelvo a insistir, de protección integral. Esos procesos son fundamentales cuando se habla de algo tan delicado como el maltrato infantil y adolescente o la violencia contra infancias y adolescencias en nuestro país, que es el asunto que nos convoca. Este es un país en el que los nacimientos son cada vez menos. Y me interesa preguntarte si considerás que eso hace que haya una visión adultizada, digamos, o muy desde la perspectiva de las personas adultas de estas problemáticas que hacen a la niñez y la adolescencia. Sí, detrás de todo esto hay un problema, que es que seguimos siendo una sociedad adultocéntrica. Cecilia estuvo repasando el proceso histórico de construcción social de la niñez, de la infancia, pero es verdad que sigue imperando una visión adultocentrista, que no logramos todavía incorporar esta mirada en la que logremos ver a los niños como sujetos reales de derecho. Ahora, también es verdad que si entendemos esto o lo analizamos como en términos de minorías, que podría ser, digamos, no es una cuestión cuantitativa. No estamos hablando de que porque nazcan menos niños, entonces ahí va a crecer el adultocentrismo porque hay una población que disminuye. De hecho, el adultocentrismo se fundó y se hizo fuerte en una población mayormente con mayor niños que las de ahora. Con características demográficas con características demográficas distintas. Y es verdad que el crecimiento o la disminución de la población infantil, eso nos trae una serie de problemas, pero también nos trae otras oportunidades. Pero lo que tenemos que hablar, más que en términos cuantitativos, yo diría, es de esa visión y de esa distribución del poder que sigue siendo muy fuerte en el mundo adulto, y cómo el mundo adulto ve a los niños en una sociedad o en una evolución de la sociedad donde además las categorías de infancia se han complejizado, ¿no? Porque hoy en día no hablamos solo de niños, hablamos de primera infancia, hablamos de niñas, niños, adolescentes, otro concepto, otro término que es relativamente nuevo en la evolución de la humanidad, jóvenes adultos. Entonces, lo más importante aquí es poder tener claro que esto se trata de una distribución de poder y de qué manera el mundo adulto, que está claramente definido, ve a los niños y cómo tenemos que avanzar para lograr verlos real como sujetos de derechos. En esto de la imagen, ¿no? De lo que se entiende, del concepto que se construye
con respecto a niñez y adolescencia. Voy contigo, Luis. Me parece que podemos unir algunas ideas que has manejado muchas veces, ¿no? Desde tu trabajo, que por otra parte se desarrolla en la Facultad de Derecho, en parte, muchas veces has cuestionado o te has referido en un sentido crítico a la selectividad del sistema penal, también de los medios de comunicación, que tienen un rol en nuestra sociedad muy potente al momento de construir conceptos, de que estos se impregnen en la sociedad. ¿Cuál es el relato que predomina con respecto en el Uruguay, o el concepto que predomina en el Uruguay con respecto a la niñez y a la adolescencia? ¿Qué es lo que está primando ahí y qué es lo que en definitiva ve la sociedad cuando se dice niños, niñas? Lo que predomina es la visión de un niño, niña, adolescente como problema social, o en su versión de peligrosidad. Creo que ahí los medios de comunicación tienen una importante responsabilidad en la construcción de la problemática del niño, niña y adolescente. Esa visión adultocéntrica de la cual hablaba recién Samuel se manifiesta muy fuertemente en los mensajes que se transmiten. Medio de comunicación ha sido objeto de múltiples debates, no crean una realidad aparte, pero la parte de esa realidad que emiten y aquella que omiten es sí proceso de una selección que los medios hacen sobre la temática. Hay subjetividad ahí. Exactamente, esa idea de la neutralidad, de la objetividad del medio de comunicación es imposible, porque cuando estás dando un mensaje que parte de determinada construcción, estás resaltando determinados aspectos de esa problemática. En el caso de la violencia muchas veces se toma a la víctima como un actor central, no se ve la historicidad, toda la problemática que hay antes de ese hecho delictivo. Hay muchas veces algunos autores que han señalado el sentido de una historia depende desde el punto de vista en la cual empieza a ser contada. El momento en el cual empieza a ser contada le da el sentido y el contexto a ese hecho delictivo. Entonces, los énfasis, la música que muchas veces se le pone a la noticia policial, la centralidad que tiene ese relato, muchas veces es parte de una responsabilidad o una falta, si se quiere, de sentido de responsabilidad social por parte de los medios de comunicación. Hay problemas que son estructurales, hay un maltrato, una violencia que es material, que es estructural, que está presente en los distintos indicadores sobre, por ejemplo, pobreza, egreso del sistema educativo formal, ingreso al mercado laboral para la primera experiencia laboral de aquellos sectores de la población que viven en contextos críticos. Toda esa problemática que bordea, que hace la historia, el contexto de un hecho puntual, generalmente no es visualizada por los medios de comunicación, no complejizan la realidad. Esa violencia material, esa violencia estructural que plantea la sociedad uruguaya, que tiene ya décadas, como recién señalamos, pues ya lo anunciaba Juan Pablo Terra, no es abordada. Y esa es la base a una segunda manifestación de la violencia, que es la violencia simbólica, la violencia comunicacional, que muchas veces elaboramos los uruguayos en los relatos, donde parte de la cotidianidad. Bueno, qué barbaridad, vivimos en una sociedad que es cada vez más violenta, los jóvenes son cada vez más problemáticos, se lo visualiza al niño, adolescente, al joven como un factor problemático, y ahí se agrega un segundo nivel de violencia, que es el suelo, el sustrato, si se quiere, del tercer nivel de violencia, que es la violencia institucional. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer desde las instituciones y las instituciones no están cumpliendo. Recién lo mencionamos a partir de la Convención de los Derechos del Niño. Las instituciones, la legislación no cumplen muchas veces con el fin específico de colocar encima de todo el interés superior del niño y velar por el cumplimiento de sus derechos. Luis, mientras te escuchaba, en el comienzo de la anterior respuesta, en esto de los conceptos que van permeando en la sociedad, en este caso acerca de la niñez y la adolescencia, se me venía a la cabeza la expresión los menores, que en una época estaba muy presente en los medios de comunicación. De hecho, hay un cuplé murguero, si no me equivoco, de La Mojigata de hace unos años, que se ríe un poco de eso, comparando cuándo hablamos de los niños en nuestra sociedad y cuándo hablamos de los menores, o de qué niños y niñas decimos niños
No problematiza lo del lenguaje inclusivo, el cuplé, pero bueno, esa es una discusión posterior. ¿Y de qué niños y niñas hablamos como menores? Me interesa una reflexión a propósito de esa categoría que en la agenda pública estuvo muy presente. No sé si ahora está tan presente, pero hace capaz que una década, un lustro, estaba muy presente. Claramente hay dos, si se quiere, es un monstruo bicéfalo, el niño, niña, adolescente, donde tenés niños que son objeto de protección, objeto de cuidado, son niños que cumplen sus derechos en el mercado. Vos tenés derecho, pedile a papá. Una investigación de la doctora Sandra Leopold justamente desarrollaba todo ese proceso histórico en el cual, bueno, en definitiva, los derechos, en definitiva, el cumplimiento de los derechos, en buena medida se materializan en el mercado. Después tenés al menor, tiene la misma edad, tiene la misma situación cronológica de desarrollo de vida, pero son sujetos totalmente distintos, son los sujetos problemáticos, son aquellos que cuando se convierten en adolescentes, lo único que van a poder llegar a ser es un delincuente profesional. Ya son calificados, categorizados como situaciones, problemas que necesitan de todo el aparato estatal, represivo, punitivo, una legislación más fuerte, leyes penales más severas, más tiempo privado de libertad. Y yo creo que ahí entonces parte un poco esa visión adultocéntrica, esa visión gerontocrática que tiene la sociedad uruguaya, producto de cambios demográficos que se han dado a lo largo de las últimas décadas, de ver el joven, el adolescente como un problema, no como una oportunidad de crecimiento, no como algo fresco que viene a renovar la sociedad, sino que viene a plantear una visión totalmente conflictiva, rupturista, en la cual, bueno, es algo que hay que tratar de superar de la forma más inmediata, punitiva, de tratar de superar ese problema. Cuando nos toca en carne propia, y nos encontramos con un sobrino, un hijo, un amigo, un familiar, nosotros contextualizamos. No, mira, es un buen pibe. ¿Sabés lo que pasa? Está viviendo una situación muy especial. Hay una historia detrás de eso que pasó. Él no es así. Lo tenés que entender, porque está viviendo. Entonces somos capaces de contextualizar una situación que vive ese adolescente y lo consideramos un adolescente porque justamente, bueno, es alguien que está en un proceso de formación. Si ese adolescente de un sector incluido de la sociedad se va del país después que termina una profesión, bueno, este país no le da oportunidades a los jóvenes. Si nosotros vamos al otro sector de la sociedad, el sector que vive en una zona de Montevideo claramente definida, nosotros ahí no hay ningún tipo de excusa. Es un menor. Flor de menor, como decía el cuplé. ¿Qué va a hacer un niño? Ese flor de menor. ¿Sí? Y si no encuentra trabajo, no es porque la sociedad uruguaya no le dé la posibilidad a esos sectores más excluidos de iniciar una primera experiencia laboral, insertándose, sino que no trabaja porque le faltan valores, porque perdió los códigos y porque no quiere trabajar y no quiere salir adelante. Entonces, cuando el niño es integrado, el adolescente está integrado, están determinados sectores, bueno, se reconoce, el país no le da oportunidades a la gente joven. Y se tiene que ir del país porque acá no tiene lugar para desarrollarse. Ahora, si vive en el otro sector de la sociedad, la culpa es tuya. Y eso es algo que también que tiene que ver con lo que hablamos antes, de la construcción que hacen los medios de comunicación, de no complejizar, de no ver toda la complejidad que hay en torno a determinados sectores de la sociedad que ya nacen claramente marcados por la situación de pobreza, que no van a poder tener un desarrollo neuronal, un desarrollo de tal la psicología, todo lo que nos dice la psicología evolutiva, todo lo que nos dice la biología respecto al desarrollo neuronal en la primera infancia de aquellos niños que nacen en situación. Desarrollo neuronal, emocional, las capacidades cognitivas, la capacidad de aprendizaje. Y luego los tenemos que abandonan tempranamente el sistema educativo, y ahí aparece el otro problema. El ni estudia, ni trabaja, y ahí se completa, si se quiere, el cuplé de peligrosidad. Pero ese niño, muy probablemente, ese adolescente, abandonó el estudio porque no encontró en su momento el cumplimiento de la normativa. Hay una circular de la ANEP, circular 3224, que habla de la adecuación curricular ante las dificultades
educativas que pueden tener los menores. Nosotros vimos a través del trabajo con adolescentes privados de libertad que una gran mayoría de ellos habían abandonado la educación al llegar a primer año de enseñanza secundaria. Caso concreto, un chico me decía, yo cuando llegaba a la batalla de las piedras abandonaba. Tenía claramente que era la batalla de las piedras, el momento en el cual se iba del liceo. Pero hay una adecuación curricular que tú no podés desarraigar del sistema educativo a ese adolescente porque cuando llega a la batalla de las piedras llegó al límite. La conclusión que sacaba ese adolescente es, la cabeza no me da. Y había tenido la voluntad una vez, dos, tres veces de anotarse en primer año. Ese adolescente luego no va a ingresar al mercado laboral o lo va a hacer en condiciones extremadamente precarias porque tampoco tenemos la posibilidad de universalizar primeras experiencias laborales. Y si vivís en determinado barrio, tenés determinadas características, por más que tengas el ciclo básico culminado, nadie te va a dar trabajo porque hoy en día el vínculo al mercado laboral, esto está plenamente demostrado a través de las estadísticas que realiza el Instituto Nacional de la Juventud, es por red de relaciones, no por la meritocracia. Entonces acá tenemos un problema con múltiples puntas. El niño que vive en situación de pobreza ya entra con un déficit al sistema educativo. Si logra mantenerse en el sistema educativo y lograr la acreditación, luego no va a ingresar al mercado laboral. Entonces, lo que tenemos que ver es que ese sistema educativo tiene que actuar en coordinación, en consistencia, con un mercado laboral que sea amable. Porque yo no te puedo decir, muy bien, muy meritorio, seguí estudiando, porque tú tienes otras urgencias. Vas bien, seguí estudiando y esperar algún día poder tener un trabajo. No, las urgencias son las urgencias. Es lo que termina mandando, digamos, en la situación. Sí, yo creo que ahí es interesante esto que trae Luis, como esta mirada de la infancia y de la adolescencia desde la interseccionalidad, ¿no? O sea, cómo se van configurando determinadas condiciones, situaciones que ponen a los niños, a las niñas y a los adolescentes en escenarios distintos, ¿no? No es lo mismo ser un niño de la ciudad de Montevideo que una niña de una población rural del Uruguay profundo, ¿no? Los accesos, las posibilidades, las trayectorias que se van a dar, ¿no? En esto que dice Luis, cómo muchas veces hay poblaciones, ¿no? o grupos que están determinados ya a, bueno, este va a ser tu camino, ¿no? Y los adultos y las instituciones reforzamos esos mensajes de trayectorias determinadas que van a ir hacia un lugar que en algunos casos va a ser un lugar de ejercicio pleno de derechos, que va a ser un lugar de disfrute, que va a ser un lugar donde la sociedad va a brindar esa posibilidad de integración, y cómo hay otros que ya ese camino está marcado, pero en otro sentido, ¿no? Entonces, esto también digamos, creo que nos lleva como a pensar y a discutir eso, ¿no? Cómo pensamos a las niñas, cómo pensamos a las adolescentes mujeres, cómo hay elementos que son diferentes, ¿no? Cómo también en las situaciones de violencia esto se marca desde puntos de vista distintos. El maltrato físico, por ejemplo, allí encontramos cierta paridad entre los varones y las mujeres, pero cuando vamos a analizar las cifras y cuando vamos a ver lo que es el abuso sexual, el porcentaje es realmente un 80-20, ¿no? O sea, quienes sufren básicamente estas situaciones de violencia sexual son las niñas y las adolescentes mujeres. Entonces, hay diferenciales, hay situaciones que colocan en puntos de partida distintos y, como bien dice Luis, ¿no? Después les damos a ellos o les pedimos a ellos que desde ese punto de vista, de ese punto de partida que es distinto, recorran los mismos caminos. Y cuando esos caminos no se recorren, la respuesta a eso es una individualización del problema. Claro. O sea, tú no pudiste. Sí. Qué pena que no llegaste, ¿no? Cuando en realidad esto sabemos que o se construye colectivamente y como sociedad o no va a poder ser. Totalmente. No, y cuando hablaba Luis en esto de analizar esa palabra menor y todo lo que significa, me acordé también de un autor que hablaba de los hijos del Estado, ¿no? Esta infancia vista como problema y un Estado que es mandatado a actuar y actuar de una manera determinada. Bueno, ahí están las bases donde se fundó el Consejo del Menor, después el INAME, el Instituto Nacional del Menor. O sea, a partir de esas situaciones, también se le llama desde la doctrina de la situación irregular. O sea, esas situaciones que se visualizan, que se desvían de la norma y el Estado está exigido a responder y actuar.
con todo el poder y la fuerza del Estado. Entonces ahí hablamos de situaciones que están en el extremo de esta situación irregular, que son la de los adolescentes en conflicto con la ley, y también la de los niños, niñas y adolescentes que han perdido el cuidado familiar o que han sido separados de sus familias, que también el Estado actúa y la sociedad incluso se confunde, y eso es súper curioso en esto de analizar el término menor, porque un niño que está en un hogar de INAU, por ejemplo, hay gente que desde la perspectiva lo ve como alguien que es culpable. Claro. Y lo confunde con un adolescente infractor o un adolescente en conflicto con la ley. En conflicto con la ley. Y es otra situación totalmente distinta, pero es la visión, y por eso vuelvo, de cómo vemos a las infancias, cómo construimos estas categorías. Y también, volviendo a lo que decía él, cada niño, cada niña adolescente tiene su historia, es importante comprenderla. También es importante comprender que el Estado y las instituciones también tienen una historia y actúan acorde a todas esas bases y fundamentos en los que se han cimentado. Una de las cosas que aflora en este tramo, por lo menos, de la conversación es la cuestión de las trayectorias, ¿no? La historia vital, lo que han vivido las personas de las que en definitiva estamos hablando. Y entonces, para profundizar en una de las vueltas que tiene el tema que nos convoca, que es la violencia o el maltrato hacia niños, niñas y adolescentes, surge el problema de la violencia intrafamiliar, que no necesariamente está presente, es una de las formas de violencia, pero que seguramente en muchas de estas historias sea un componente que explica algunas de las realidades de las que estamos hablando. Cito algunos datos, ¿no? La segunda encuesta nacional de prevalencia sobre violencia basada en género y generaciones del año 2020, estamos hablando de un estudio, de un trabajo de hace 4 años, establece que casi 4 de cada 10 mujeres uruguayas vivieron alguna situación de violencia basada en género durante la infancia, lo que representa cerca de 540.000 mujeres en este país que tiene algo más de 3 millones de personas, ¿no? De habitantes, 3,5 millones, si queremos actualizarlo y redondear. La violencia basada en género es vista como el resultado histórico de una desigualdad de poder entre varones y mujeres. ¿Cómo se vinculan violencia de género y violencia hacia las infancias? Algo adelantaste recién, Cecilia, pero ahora metámonos en eso específicamente. Sí, bueno, yo creo que como venimos conversando, el maltrato, la violencia surge básicamente como una relación desigual de poder, ¿no? Sobre alguien que tiene poder y lo ejerce sobre otros, ¿no? En este caso, nosotros hemos sido socializados en un modelo machista y patriarcal, ¿no? Donde el valor de lo bueno está dado, ¿no? en el varón, y eso hace que el vínculo con las mujeres y con las niñas sea un vínculo donde en cierto sentido me siento habilitado a hacer uso de ese poder, a hacer uso de esa fuerza, porque casi que hasta me corresponde por derecho, digamos, ¿no? Entonces se generan como algunas situaciones donde ese ejercicio, digamos, desigual de poder deviene en estas vulneraciones de derechos y que muchas veces se explican desde lugares que tienen que ver con el disciplinamiento, como decíamos, ¿no? Como la utilización de pautas de crianza que incluyen la violencia, entendiendo que eso es algo que va a ser una persona de bien. Cuando no logramos como poner eso como parte de las cosas que tenemos que modificar como sociedad, estas cuestiones se van a seguir dando y van a seguir sucediendo. Y muchas veces le vamos a ir encontrando explicaciones, ¿no? Entonces vamos a decir, bueno, no, lo que pasa es que los niños necesitan límites y bueno, hay que poner los límites y hay que, ¿no? O, por ejemplo, vamos a pensar que justamente, ¿no? Quien no reciba a tiempo un correctivo de algún tipo y en muchos casos asociado a la violencia, bueno, después no va a ser un hombre de bien, ¿no? Entonces, cuando construimos como estas ideas, lo que generamos y lo que tenemos como producto es una sociedad violenta, es una sociedad donde esa violencia también se va reproduciendo generacionalmente porque no media ningún corte, ninguna transformación, no hay una problematización de eso. Y en muchos casos, y esto también ha sido muy dicho, también es un espejo en el que como sociedad no nos queremos mirar.
porque como que no creemos que somos violentos, no creemos que somos abusivos en las relaciones, ¿no? Entonces, no trabajamos sobre esa base. Y ahí se generan como eso, ¿no? Como estas continuidades que de no mediar como algún proceso más complejo, no sé cómo llamarlo, vamos, digamos, a continuar así. Entonces, cuando queremos explicarlo, muchas veces también lo explicamos, sino por la cultura, ¿no? Decimos, bueno, porque hay determinadas poblaciones que culturalmente esto, y en realidad no es la cultura, es de vuelta el ejercicio desigual de poder. Esta cosa que se da mucho con la niñez en general, más allá de los géneros hay una necesidad de protección que se usa para justificar el destrato de la violencia. Se puede decir que en el caso de las niñas en particular tiene un doble componente por todo lo que explicabas antes, es decir, soy así o actúo de esta forma porque en realidad el cuidado me lo impone y lo justifica. En estos casos lo que sucede es que hay una desventaja de ser mujer, ¿no? O sea, el ser niña, el ser mujer adolescente te coloca en un escenario de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y eso, de vuelta, es algo que estamos mirando desde hace poco tiempo, que no está colocado quizás necesariamente como debería ser. Y cuando hablamos de violencia en general, decíamos, los números quizás no son tan distintos entre varones y mujeres, pero tenemos un claro problema cuando estamos hablando de la violencia sexual. Allí realmente quienes son violentadas mayoritariamente son las mujeres, son las niñas, y esto tiene después lamentablemente, ¿no?, su correlato con lo que sucede con la cantidad de femicidios que tenemos en nuestra sociedad. Entonces, cuando vamos a ver a veces, ¿no?, los problemas ya instalados y decimos qué horror los femicidios, cómo podemos trabajar, si no hacemos el nexo de que eso tiene que ver con cómo tratamos a las niñas en la infancia, con cómo le brindamos también a los niños modelos de vinculación, modelos de relación, ¿no? Si yo me relaciono en una familia donde se naturalizan algunas de estas pautas de crianza violentas o donde se naturaliza la violencia basada en género, yo entiendo y creo que el mundo es así y que funciona así. Entonces, el día de mañana, cuando tengo una relación de pareja, yo quizás naturalizo también que parte de la violencia esté presente, ¿no? Porque ese es el modelo en el cual yo voy creciendo. Entonces, ahí de vuelta, ¿no?, la importancia también de cómo desde distintos espacios, desde la educación, desde las comunidades, nosotros cruzamos eso, ¿no?, e instalamos una mirada distinta y decimos, no tiene que ser así, esto puede ser distinto. Y la experiencia nos muestra que muchas de las niñas, de las adolescentes y las mujeres, cuando media un proceso de intervención, cuando logran repensarse en estas categorías, realmente hay transformaciones. Entonces, bueno, hay que trabajar mucho en ese sentido. Iremos a eso, ¿no?, a la autopercepción, a la identificación del problema más adelante y a lo que eso puede generar en términos de transformación. Yo voy a seguir citando algunas estadísticas, por ejemplo, del CIPIAB, que es el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, y que regularmente publica las cifras de denuncias recibidas en un proceso que en general da cuenta de cada vez mayores niveles de acumulación, ¿no? Y entonces una de las preguntas que surge es, bueno, ¿hay más acumulación de denuncias porque hay más violencia o porque la sociedad todavía no terminó el proceso de maduración que puede llevar a que efectivamente esto se reporte, se denuncie, primero y antes que nada se identifique como un problema? Pero más allá de esa primerísima reflexión, asumiendo que hay una cantidad de casos que no se reportan, que no llegan al sistema, ¿a quién en definitiva estos dispositivos le están llegando y a quiénes no? Hoy se mencionaba a modo de ejemplo la diferente realidad que hay entre personas que viven en un entorno urbano y las que están más alejadas de los centros urbanos, en un país muy centralista como el Uruguay. ¿Qué hay por detrás de estas cifras del CIPIAB? Sabemos que hay niños que están, y niñas y adolescentes que están por fuera de este conteo. Igual, a ver, hay que decir, son todas las cosas a la vez. Esto no implica una respuesta única. Entonces, sí, yo creo que las situaciones han crecido, eso está clarísimo. Tenemos un problema desde el mundo adulto que todavía no podemos desarrollar una crianza libre de violencia. Eso es un problema gravísimo y estas situaciones están. También es verdad que Uruguay tiene un buen sistema de conteo y de registro de estas situaciones, cosa que
uno a veces tiene oportunidad de intercambiar con colegas de otros países y esto no es así, no existe en otros países un conteo, todas las situaciones reportadas que estén debidamente registradas y demás. Y tampoco fue así aquí mismo Y siempre. hasta hace poco, digamos. Y después es verdad también que hay muchos niños y hay muchas situaciones que quedan por fuera del sistema. Y es verdad, porque además lo vemos y en las prácticas y desde los servicios y en contacto con nuestros equipos técnicos y demás, sabemos, porque detectamos situaciones que lamentablemente transcurren en periodos de violencia y de maltrato por años y el sistema la detecta ya en una situación extrema, horrible. Entonces, hay muchas situaciones que no se están viendo. Y ahí yo creo que tenemos que volver a pensar en esto que decía hoy al principio, que es qué sistema de protección integral tenemos y hasta dónde llega ese sistema. Y cuando hablamos de sistema, vuelvo a repetir, tenemos que pensar en todos los niños, niñas y adolescentes. No puede existir un sistema que sea especializado o que sea de una política focalizada. Debe ser universal, porque un verdadero sistema de protección integral que vele por la protección y la garantía de cumplimiento de derechos de todos los niños, niñas y adolescentes debe ser universal, debe abarcar a todos los niños. Rural, urbano, niños de estratos de ingresos más bajos, de estratos altos, todos los niños. Entonces, yo creo que el sistema, además también a partir de esta situación donde las prácticas y incluso los servicios y el propio Estado se ha manejado en sus fundamentos desde una doctrina de la situación irregular que espera que esa situación ocurra para actuar ya en su gravedad, le ha faltado actuar en prevención, muchísimo, anticiparse y además como ha focalizado o yo diría afinado el lente para detectar esos niños de esa situación irregular, los menores, no ve y es ciego para ver otras situaciones en otros contextos que también se dan porque sabemos, y eso también es una cuestión, lo hablamos mucho con Cecilia, la violencia atraviesa todos los estratos sociales y todos los contextos. La violencia no se reduce a un grupo determinado de personas, de adultos, de niños. No, la violencia atraviesa todos los estratos. Entonces, en ese sentido, es importante poder detectar a dónde el sistema nos llega y poder también actuar de manera preventiva, que es, yo diría, la cuestión más imperante hoy en día, poder actuar a tiempo. Para cerrar esta parte del diálogo, ¿cuánto considerás, Luis, que incide en los fenómenos de la violencia contra niños, niñas y adolescentes la fragmentación social? El hecho de que, sobre todo en ciertos territorios, ya casi no exista esa integración social que muchas veces, quizá de un modo un poco edulcorado o idealizado, se asocia con el país en otro tiempo. Retomo ideas planteadas por Samuel y por Cecilia. Samuel hoy decía el tema de la historicidad, entender el elemento diacrónico, entender las instituciones, los problemas en su evolución. Y Cecilia bien hablaba hoy de la perspectiva interseccionalidad. Hay un problema en el maltrato infantil, el maltrato adolescente, en las situaciones de violencia en las cuales vive. Hay un maltrato original que parte de un problema de género. Hoy en día mucho más, no se sabe exactamente, pero lo que decía el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2011 y las posteriores encuestas continuas de hogares, cerca de un 40% de los hogares uruguayos son encabezadas por mujeres, la jefatura femenina del hogar. Cuando hay jefatura femenina del hogar, las mujeres tienen menos ingresos, acceden a un mercado laboral que tiene determinadas características muy, muy inferiores respecto a los varones. O sea, hay toda una problemática ahí que determina que esos hogares, 40%, 450.000 hogares, era la perspectiva en el 2011 y eso venía creciendo, se había duplicado respecto a 20 años antes. Hoy, sin duda, será mucho más. El hogar tradicional, hoy si se quiere, es el hogar
con jefatura femenina del hogar. Se terminó aquella vieja familia del hogar nuclear encabezada por un hombre. Ya lo anunciaba con gran claridad el sociólogo Carlos Filgueira en un libro llamado Sobre revoluciones ocultas, la nueva configuración de los modelos familiares. Bueno, entonces ahí tenemos un problema de maltrato generacional que tiene, si se quiere, un maltrato original que parte de que, bueno, los hogares en los cuales se desarrollan esos niños en gran medida son encabezados por mujeres. Hogares, 120.000 hogares con jefatura femenina del hogar que viven con niños a cargo, mujeres solas, 120.000 hogares. Bueno, ahí ya no es la pobreza el problema, sino la indigencia, todavía un escalón más abajo de la pobreza. Entonces tenemos un problema de género, un problema generacional, y tenemos ahí otro cruce más, otra interseccionalidad más, que es el territorio. Bien decía Samuel, los problemas de la violencia y el maltrato infantil atraviesan todos los sectores sociales, pues no podemos también caer en el estigma de decir, bueno, solamente esto pasa solamente a determinados barrios. Claro, lo que pasa es que vas a hacer el registro y vas al Pereira Rosell. Entonces ahí los registros de violencia al Pereira Rosell son de niños, niñas y adolescentes que vienen de determinados barrios. Son víctimas que vienen con balas, de balazos, y uno dice, bueno, esto es terrible lo que está pasando en determinados barrios. Atraviesa todas las clases sociales la violencia, pero también es cierto que determinados sectores sociales tienen más herramientas. Una mujer que está sola con un hijo a cargo, que vive en una zona de integración, que vive en 4 municipios de la costa, está en una situación totalmente distinta respecto a lo que son los 4 municipios que bordean el noroeste de Montevideo. Es clarísimo eso, y eso después se ve en, en toda la violencia delictiva, en el tema de cómo funciona el Estado en esas zonas, ¿no? Bajo nivel de esclarecimiento de delitos, situaciones de violencia, crímenes por ajuste de cuenta, que es una figura muy difusa, que no se sabe exactamente a qué responde. Víctimas con antecedentes. Si uno mira, no hay víctimas con antecedentes, de acuerdo a los datos que suministra el Ministerio del Interior, el procesamiento que se puede hacer, porque están en línea los datos, no hay prácticamente víctimas con antecedentes penales en toda la costa de Montevideo. La tasa de esclarecimiento de los homicidios en la costa de Montevideo es totalmente distinta a la tasa de esclarecimiento en la zona del noroeste, ¿sí? Pero ¿qué pasa con una víctima que tiene antecedentes penales? ¿Qué nos está diciendo ese dato? Bueno, ahí hay un fracaso, para mí, del sistema penitenciario, porque se está sugiriendo que esa persona es víctima de un delito porque sigue vinculada a las actividades delictivas, ¿sí? Bueno, entonces ahí lo que hay es un fracaso del sistema penitenciario, que no logra darle herramientas a esa persona para que se reintegre, ¿sí? Entonces está el tema de cómo lo construimos, cómo construimos ese fenómeno. La idea de que es un ajuste de cuenta, bueno, pero ¿por qué es un ajuste de cuenta? Si los homicidios no se esclarecen, y yo tengo un conflicto con Samuel o contigo, y yo sé que el Estado no me va a brindar el acceso a la justicia, busco la justicia por mano propia. Entonces ahí también tenemos un déficit institucional, policial, de las agencias de control, del sistema judicial, que no está haciendo justicia y que en definitiva alimenta esa rueda de las continuas ajustes de cuentas y cosas. Pero bueno, ahí está cómo construimos el tema. Ahí hay un problema territorial. Entonces, volviendo un poco al origen de la pregunta, tenemos, si se quiere, un maltrato original, que es la violencia primigenia, si se quiere, que tiene que ver con un aspecto generacional, pero también un aspecto de género. Muchas veces se reproduce esa violencia porque son mujeres que fueron víctimas de violencia y que a su vez, en cierta medida, naturalizaron esa violencia y luego la transmite a sus hijos. Pero también tenemos una clave territorial que el Estado no está dando toda la respuesta que debería dar en determinados territorios para justamente cortar esos circuitos de violencia y no naturalizar un fenómeno. Quizás ahí con el tema que, como mencionábamos, ¿no? Como bien lo mencionaba Luis, de la selectividad del sistema penal, también hay cierta selectividad del sistema en el maltrato infantil y adolescente, ¿no? Porque ¿quiénes son esos 8.157 niños que detectó el último informe del CIPIAB? Si nosotros vamos a ver quiénes son, seguramente sean los hijos de los pobres, ¿no? ¿Por qué? Porque construimos, primero porque vamos a buscar los datos únicamente donde transitan las familias, ¿no? No vas al sistema mutual. Totalmente, no vas al sistema mutual, no vas a otro tipo, al sistema educativo también, ¿no?
a otros centros donde también, y esto no significa que nosotros querramos buscar más y encontrar más y que se dé más. Significa que cada niño, cada niña, cada adolescente que vive en una situación de violencia merece una respuesta. Y esa respuesta muchas veces está más cercana cuando estoy en una situación de vulnerabilidad, y eso quizás sea hasta una paradoja, ¿no? Porque tengo más chances de transitar por un servicio de reparación del daño si quizás voy a un club de niños, voy a un centro juvenil o estoy en un servicio de cuidado alternativo del INAU, que quizás si estoy en otros ámbitos donde ni siquiera desde el servicio mutual quizás se preguntan si ese niño que llega a consultar y el motivo puede ser una situación de maltrato, ¿no? Entonces allí construimos algunas categorías de lo que es una buena familia, de lo que es una buena madre, de lo que esperamos, ¿no? Y sobre esa categoría que construimos idealmente, juzgamos, ¿no? Y generamos determinadas acciones. Entonces, para estos, ¿no? Para esos 8.157, seguramente nosotros tenemos una vara con la cual vamos a medir y vamos a juzgar y trabajar esas situaciones, pero quizás, y esto también lo traía Samuel en esto de lo ciego que estamos, hay otra porción de la infancia uruguaya que puede estar viviendo estas situaciones y que no tiene nadie o no hay nadie cerca que pueda tomar esa alerta y por ende pueda trabajar, abordar y garantizar el derecho a una vida libre de violencia, que es lo que todo niño tiene por derecho, ¿no? Creo que merece también mencionar algo que es propio del fenómeno de la violencia intrafamiliar, que es, y que eso explica también por qué se perpetúan muchas veces situaciones de maltrato, de abuso, y no llegan al sistema, porque vuelvo a hablar de cuáles son los niños que no llegan. Y es justamente esta cuestión, esta lógica que se da de que tenemos que combatirla fuertemente. Lo que pasa dentro de la familia, bueno, eso no hay que tocarlo, yo no me meto, porque bueno, eso, los trapitos sucios quedan adentro, y es verdad que esa lógica impera y que es necesario también un compromiso de toda la sociedad para frenar situaciones de violencia que muchas veces somos testigos en nuestras familias, con amigos, con sobrinos, con situaciones que estamos en un evento, en una fiesta, en un cumpleaños y vemos y dejamos pasar. Esas situaciones también es necesario ponerle freno, poder actuar con compromiso, con conciencia, también respetando justamente a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, frenando estas situaciones y bueno, cortando con esta cuestión que muchas veces bueno, habla de un secretismo, de un ocultamiento, que también yo creo que explica en cierta parte, por eso hay muchas respuestas para dar esta pregunta, pero también eso explica en cierta parte por qué hay niños que tampoco llegan al sistema y por qué no reciben la atención acorde y por qué no se frenan estas situaciones de maltrato. No nos vamos a quedar únicamente con el problema de la violencia intrafamiliar. También nos interesa abordar a otras posibilidades que lamentablemente ocurran y que se dan de violencia, como por ejemplo la que se aprecia en los ámbitos institucionales, muchas veces asociados a la presencia del Estado, aquellos ámbitos en los cuales debería garantizarse una determinada protección, dar una respuesta beneficiosa y en los que paradójicamente a veces surgen otro tipo de situaciones que no son las deseables. ¿Qué importancia, Luis, le das a esto que planteo de un modo muy sintético? Una de las manifestaciones más graves, porque hay una responsabilidad del propio Estado, es la violencia institucional. Nosotros la vemos tanto en las instituciones de protección como en aquellas instituciones que tienen la obligación, el mandato de administrar medidas socioeducativas para aquellos adolescentes que han estado en conflicto con la ley. Uruguay hace un abuso contraconvencional, porque la Convención de los Derechos del Niño establece que la privación de libertad, en el caso de adolescentes que cometen infracciones contra la ley penal, tiene que ser una medida de último recurso. Uruguay hace un abuso de la privación de libertad en adultos. Tenemos la mayor tasa de privación de libertad a nivel continental, con 16.000 personas presas.
16.000 personas que no van a poder ser atendidas con la idoneidad que amerita el hecho de que el Estado se está haciendo cargo de esa. Recientemente fuimos testigos de un episodio trágico, una catástrofe, con el asesinato de una serie de personas privadas de libertad en el penal de Libertad. Eso luego se traduce en el ámbito familiar y en el ámbito comunitario, porque las personas que están privadas de libertad también tienen una familia, tienen una pareja, tienen hijos, muchos de ellos, y luego ese componente de violencia se manifiesta en la comunidad. Hay barrios de Montevideo donde todos sus habitantes, los que viven en esa zona, tienen un conocido, un familiar, un amigo que pasó por la institución carcelaria. Entonces tenemos una manifestación de la violencia institucional a nivel de adultos que se manifiesta en los adolescentes. Tenemos también una manifestación muy fuerte de privación de libertad en el ámbito adolescente, más allá de que en los últimos tiempos hay unos datos ahí que me interesa compartir contigo, porque son los datos del INISA, ¿no? El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, una institución que tiene algo menos de una década, ¿no? En la que, según los últimos datos de los que se disponen, hay 768 personas, adolescentes estamos hablando, con medidas no privativas y 578 en privación de libertad, ¿no? Ahí está, me parece, el preámbulo ideal para el aspecto en el que estabas entrando. Exactamente. La privación de libertad en el sistema penal juvenil ha alcanzado niveles tan altos como lo llegó a tener allá por el año 2014-2015, o sea, un nivel muy elevado de privación de libertad. La perspectiva, además, es que ese nivel de privación de libertad no solo se siga ampliando cuantitativamente por la cantidad de adolescentes que van a ingresar, sino que se mantenga mucho más tiempo dentro del sistema conviviendo, compartiendo espacios adolescentes con personas adultas, porque estamos hablando de privación de libertad que se ha extendido mediante la ley de urgente consideración por 10 años, el máximo. Entonces vamos a tener adolescentes de 26, 27 años privados de libertad conviviendo en una institución que se va a complejizar. No hay capacidad, Uruguay no tiene la capacidad suficiente, no solamente económicamente para ampliar la infraestructura, sino para ponerle contenido a la infraestructura. La institución carcelaria de adultos crecía al 7% anual y no hay capacidad de formar trabajadores sociales, psicólogos, operadores, educadores, en la medida con la cual avanza la privación de libertad. En el caso de adolescentes, además, se da un fenómeno muy, muy, muy grave con la privación de libertad. La experiencia de trabajo que tengo con adolescentes en un medio institucionalizado que aplica medidas socioeducativas, concretamente en este caso el INIS, y la experiencia que también tengo en un medio abierto de contacto directo con adolescentes, me dice una cosa muy clara respecto a la realidad del adolescente que está en conflicto con la ley. No es, contrariamente a lo que piensa la opinión pública, un delincuente consumado, una persona que va a ser delincuente, que es un profesional, que solamente se dedica al delito. La inmensa mayoría de los casos son adolescentes que interactúan, comparten momentos educativos, momentos laborales y momentos con la infracción normativa, en una combinación que es muy típica de determinados territorios de país y que incluso podemos trascender y decir, bueno, esto está muy extendido en la sociedad uruguaya con las ferias que muchas personas van y compran determinadas, son pichinchas, son oportunidades cuando todos sabemos que hay cierta complicidad. Bueno, hay una interacción entre el fenómeno infraccional y lo que es la vida en la sociedad. Lo que nosotros veíamos a través de la entrevista de adolescentes en conflicto con la ley es que trabajaban un poco, a veces pasaban periodos trabajando y a veces que pasaban periodos estudiando. Nosotros le preguntamos, ¿tenés amigos en el estudio? Tenían tantos amigos en el estudio, compañeros de estudio con los cuales se veía, como compañeros de andanza, por decirlo de alguna manera, compañeros que estaban en otra realidad. Entonces eso se llama, teóricamente, lo que se llama el concepto de deriva. El adolescente, por la etapa etaria en la cual se encuentra, está interactuando con el mundo de la legalidad y la ilegalidad.
los contactos que tienen para la educación y para insertarse en el mundo laboral ocasionalmente, precariamente, por supuesto, son de la comunidad. Cuando se lo priva de libertad, lo que se hace es terminar con ese proceso de deriva y convertirlo en un delincuente profesional. Entonces, hay un efecto perverso muy, muy fuerte en lo que es la privación de libertad, el uso abusivo de la privación de libertad. Abusivo y anticonvencional, porque la Convención de los Derechos del Niño establece claramente que la privación de libertad tiene que ser la medida de último recurso. La medida alternativa tiene que ser la privación de libertad. Y la medida más frecuente tiene que ser lo que hoy se llama la medida alternativa, porque en realidad las medidas alternativas que se desarrollan en el medio sociocomunitario, en el propio medio social, con distintos programas de seguimiento, de atención personalizada, de libertad vigilada, con cierto nivel de control por personal, profesionales capacitados y especializados, tendría que ser la primera medida, no la alternativa, la primera medida tendría que ser esa, no desarraigar al adolescente que está en conflicto con la ley del medio natural donde se desenvuelve, porque la etapa de la infracción es una etapa puntual, no son todavía delincuentes profesionales dedicados 24 horas los 7 días de la semana al delito, contrariamente a lo que cree la sociedad en su inmensa mayoría. Samuel, ¿compartís la idea o el concepto de la paradoja que se da en los ámbitos institucionales, estatales, públicos, en los que lo que debería ser un marco de protección se transforma muchas veces en un marco de vulneración? Sí, lamentablemente se da esa paradoja de instituciones que tienen como función brindar protección y terminan vulnerando a niños, niñas y adolescentes. Luis mencionó todo el sistema penitenciario, o mejor dicho, el sistema penal juvenil, que tiene muchísimos problemas, no logra proteger, no logra también desplegar las medidas o las acciones que debería hacerlo en términos de derecho, y utilizando, digamos, el encarcelamiento, el encierro como medida que debería ser el último recurso, sin dudas. También tenemos, hoy hablamos de los dos extremos de las situaciones más críticas, la otra es la de los niños separados de sus familias, y ahí también, lamentablemente, y es un tipo de violencia al que debemos prestarle especial atención, que es la violencia que se da, la violencia institucional que se da en centros de acogimiento, en centros de cuidado residencial y demás. Nuestro país incluso tiene una normativa expresa en relación a combatir la violencia física. Todos conocemos además la reforma vareliana, por ejemplo, ¿no? En el sentido de que se eliminó y se erradicó la violencia física en los centros educativos, pero hay otras violencias, por eso también cuando analizamos la violencia institucional debemos también pensarla en las múltiples manifestaciones de la violencia en general. La violencia física existe, está, pero también hay que visualizar otro tipo, formas de expresión de la violencia, como es la violencia simbólica, la violencia emocional, e incluso otras formas muy particulares desde la violencia institucional, que es la de la negligencia. Entonces, esos son aspectos que debemos prestar especial atención, así como en las otras formas de violencia. En la violencia institucional se puede incurrir en una vulneración por acción o por omisión, y ahí, por ejemplo, bueno, tenemos situaciones en omisión, situaciones de negligencia en cuanto a servicios que deberían brindar atención a determinada población, no lo hacen o expulsan a la población que requiere, necesita de esa atención. Entonces aquí abrimos el margen, hoy decía, prestemos especial atención a estas instituciones como las de cuidado residencial, de acogida, porque las situaciones de los niños niñas y adolescentes es de extrema vulnerabilidad, se da la cotidianidad, pero también tenemos que abrir la visión, la perspectiva para eliminar la violencia institucional en centros educativos, donde, como decía hoy,
la violencia física hoy está claramente extendido que no se debe dar en ningún centro, en ningún salón, ningún maestro tiene la potestad de castigar físicamente a ningún niño, pero tenemos que también pensar en la humillación, la violencia emocional, en la expulsión, como dije hoy, niños que por no adecuación al comportamiento en la sala, en el aula, bueno, se les pide que estén menos horas, entonces hay una expulsión, un recorte de las horas que obviamente vulnera su derecho a la educación. Y también, por ejemplo, hablar del sistema judicial, de qué manera se les brinda atención a los niños, niñas y adolescentes, también en los centros de salud. Entonces, la violencia institucional es una violencia que tiene manifestaciones muy duras porque tiene todo un aparato institucional que la sustenta y que eso la hace más grave en el sentido de su expresión y de su alcance y de vulneración. También hay que tener en cuenta que por su propia característica muchas veces inserta, como digo, en centros que tienen su historia, sus procedimientos, etc., muchas veces tiene un viso de impunidad en quienes la ejercen, por contar con ese respaldo institucional o con esa historia o esa forma de hacer las cosas que, bueno, ya otros que antes que yo ya lo hacían así, etc. Y hay muchas instituciones viciadas por esta violencia y, bueno, es necesario, como digo, prestar atención a estas cuestiones, cortar con estas violencias que se manifiestan en todas las formas, no pensemos solo en la violencia física, vuelvo a decir, y trabajarlo. Yo creo que hay algunas cuestiones importantes que es tener cuidado y prestar atención a las condiciones de trabajo de los trabajadores. Hay un fenómeno que también se le llama el burnout o el agotamiento de estas personas que están en primera línea trabajando y que muchas veces eso potencia la violencia o la manifestación de la violencia. También hay que trabajar mucho en formación, en formación a los trabajadores. No es solo, digamos, tener una comprensión y decir, bueno, el enfoque de derechos, ser sensible en relación a los niños, niñas y adolescentes, a su situación, la comprensión además del trauma, por ejemplo, que es una cuestión muy importante a tener en cuenta, de que las acciones, el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes en esta situación de vulnerabilidad es también expresión de su daño. Y no podemos actuar, digamos, con mayor violencia o digamos, respondiendo a ese nivel, porque tenemos que ser comprensivos con esa situación. Y también, además de la formación, que es muy importante, necesitamos, yo creo, instalar procesos claros para poder erradicar, para que esté claro en situaciones críticas, que las hay, cada trabajador en una institución sepa, y profesionales, técnicos, maestros, etcétera, sepan cómo actuar, de qué manera proceder, a quién informar, cómo registrar, cómo actuar, qué responderle a ese niño, qué responderle a la familia, cómo articular con otros actores del sistema de protección y cómo, en definitiva, digamos, brindar una atención que sea protectora y contribuir todos en lograr que los niños, niñas y adolescentes vivan en entornos seguros y protectores. Una de las cosas interesantes de la respuesta de Samuel de recién, me parece que es esto de visibilizar situaciones de violencia institucional por fuera de las instituciones que se encargan de desarrollar las sanciones que se aplican a adolescentes en conflicto con la ley. Porque acá hablamos, por ejemplo, del sistema educativo, que es una cosa mucho más amplia, por la que pasan una cantidad de adolescentes, de niños y de niñas que no están en esa situación tan específica. Entonces, me importa poner el foco ahí. ¿Qué tienen que hacer esas instituciones públicas, que son las más masivas, para evitar situaciones de ese tipo, para no violentar? Tal cual. Sí, yo creo que ahí es importante reconocer que toda institución, organización,
por más grande, por más pequeña que sea, que trabaje con niños, tiene que definir claramente cuáles son, digamos, cuál es su política de atención hacia esos niños, cuál es su marco de trabajo, su marco de referencia, que no alcanza con decir es el enfoque de derechos, sino que tiene que ser bien específico, ¿no? Porque, a ver, por supuesto que ninguna organización que trabaje con infancia va a tener como parte de sus objetivos violentar a los niños, eso es claramente no. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, en el ejercicio de ese trabajo cotidiano, las intervenciones con los niños, con las familias, ¿se pueden dar episodios que sean vulneratorios de los derechos? Sí, eso puede suceder. Entonces, siempre tenemos que trabajar sobre el supuesto de que las cosas suceden. Y la pregunta es, ¿qué hacemos cuando esas cosas suceden? ¿Cómo vamos a transitar ese camino? Por ejemplo, un niño, una niña, un adolescente conoce y tiene claro cuál es el procedimiento, si se siente violentado o vulnerado en sus derechos, con quién tiene que hablar, a quién se tiene que dirigir. Los profesionales, un poco esto que traía Samuel, ¿no? Que trabajan en esas instituciones, si son parte de esa vulneración o si ven un episodio en el cual se vulnera alguno de esos derechos, saben también cuál es el camino que hay que recorrer. Y esto no va solo de hacer muchos protocolos o muchos mapas de ruta, que por supuesto son muy importantes. Esto va de internalizar como colectivo que trabajamos con determinado grupo, sea en la salud, sea en la educación, sea en la recreación, que tenemos un compromiso con la protección infantil, que tenemos algunos acuerdos básicos sobre los cuales trabajamos y que la máxima de la máxima es que ningún niño o niña adolescente debe ser violentado en la organización. Si eso sucede, ¿cuáles son los mecanismos que tenemos para identificar esas situaciones y para también, por supuesto, dar una respuesta y hacer una reparación de ese daño que se generó? Luis. Si nosotros enfocamos nuestro interés en el sistema penal juvenil, la Convención de los Derechos del Niño es muy clara en cuanto a una serie de obligaciones que contrajo el Estado uruguayo a partir de su aprobación, su incorporación. La Convención de los Derechos del Niño establece claramente que tiene que haber una legislación especializada para la atención de los adolescentes en conflicto con la ley. La Convención de los Derechos del Niño nos habla de una institucionalidad especializada y una justicia especializada. Esos principios convencionales son regularmente violados por la institucionalidad uruguaya. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Bueno, la legislación se ha hecho cada vez más adultocéntrica, por decirlo de alguna manera. Se le aplican medidas, las determinaciones de la justicia no atienden los factores sociales, el contexto de la infracción adolescente. Hubo un cambio normativo que estableció que podían obviarse los informes técnicos elaborados por el personal técnico especializado desde el INISA para que el juez pudiera tomar la determinación. O sea, hubo una clara regresión en la legislación y en los elementos procesales que garantizaban un justo proceso de los adolescentes. Pero si nosotros miramos la institucionalidad, la justicia de adolescentes, vemos que hay una justicia especializada, algo que exige la Convención solamente en Montevideo y Canelones. En el resto del país no hay justicia especializada. Los juzgados del interior del país son multimateria. Entonces lo atiende familia, lo atiende penal adulto. No hay jueces, no hay fiscales, no hay defensores especializados en la temática, ¿sí? Hay un gran déficit en lo que es la construcción de ciudadanía y el acceso a la justicia por la falta de defensores públicos. Los defensores públicos están absoluta y totalmente desbordados en el número de casos que tienen que atender y en el caso de los adolescentes que vienen de los sectores más vulnerados, obviamente no tienen la posibilidad de acceder a una defensa de particular confianza, o sea, un abogado rentado. Pero encima de esa situación de vulneración de derechos se agrega el traslado a Montevideo. Chicos de Salto, Paysandú, Fraiventos. Una especie de desarraigo. El desarraigo ya no solamente familiar, comunitario, sino el desarraigo departamental que los coloca en una situación de extrema vulnerabilidad frente a otros chicos que manejan determinadas medidas, determinadas herramientas propias del ámbito metropolitano y de probablemente el pasaje ya previo por instituciones que supuestamente aplican medidas socioeducativas, pero que podemos llamar medidas cautelares que privan de libertad. Y en plan de resumen, pensando hacia adelante, en qué se puede hacer para cambiar algunos de los problemas que se han ido identificando en esta conversación. ¿Qué rol le asignás, Luis, a las respuestas que desde la sociedad y la comunidad se pueden dar
en un contexto de mucha fragmentación social que se supone no es el deseado y que se debe frenar de alguna forma. Sin duda que pensar qué hacer tiene que partir de lo que fue el punto de partida de esta presentación, que lo planteaba Cecilia, lo planteaba Samuel, la interseccionalidad. Las respuestas tienen que ser integrales, multiagenciales, multidisciplinarias, pluriinstitucionales, contar con el apoyo de la sociedad civil organizada, contar con la participación. Participación muchas veces tiene algo de mito, se le pide a las comunidades más excluidas que participen, se le dicen a las instituciones que tienen que coordinar y no se le dan los recursos, no se le da el apoyo para que realmente puedan coordinar cuando no hay nada, cuando el paisaje es totalmente desolador. Entonces sí, promover la participación, la coordinación con el apoyo del Estado correspondiente a las organizaciones de la sociedad civil que muestran un gran compromiso con esta realidad. Yo creo que por ahí hay algo que tiene que estar bien presente. Aquel adolescente que quiere estudiar y que no puede hacer por situación económica que lo imposibilita, tiene que tener la posibilidad de estudiar. El adolescente que tiene determinadas dificultades tiene que ser comprendido y aplicada la normativa que existe, la circular 3224 de adecuación curricular. Las adolescentes, mujeres que se ven presionadas por tareas de cuidado, tienen que tener un apoyo que les permita continuar con sus estudios y ser apoyadas en las tareas de cuidado. El adolescente, una vez que estudió y que tiene determinada acreditación, tiene que tener la posibilidad de acceder al mercado de trabajo a través de una universalización de la primera experiencia laboral, porque te piden experiencia y si no tenés una primera experiencia no podés trabajar. Entonces yo creo que tiene que haber mega operativos sociales. Y los medios de comunicación tienen que tener ahí la gran responsabilidad de vender de la misma manera que venden el sex appeal del mega operativo policial, con el despliegue de armamento, con el despliegue de uniforme, con todo eso. Bueno, vender de la misma manera mega operativos sociales. Operativos sociales, educativos, de vivienda, de acceso al trabajo, de garantización del servicio de educación, hasta odontológico. Poder recuperar la sonrisa, que es la posibilidad de la autoestima y la herramienta que te permite hacer un trabajo, porque si no tenés dentadura no vas a conseguir ningún tipo de trabajo. Entonces yo creo que ahí lo que tiene que haber es un gran acuerdo de la sociedad uruguaya que pueda instrumentar con el mismo CESAPIL, con la misma demanda, mega operativos sociales. Otro de los aspectos es la política criminal. Hemos diseñado en los últimos años, por no decir las últimas 2 décadas, una política criminal basada en la extensión de las medidas punitivas y represivas. Básicamente más legislación, la legislación más dura. Hemos planteado la extensión de las potestades de la Policía Nacional y hemos extendido enormemente la privación de libertad. Esa política criminal no atiende, es totalmente incompleta, no atiende los factores criminogénicos que generan la situación de violencia. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, todo lo que veníamos hablando anteriormente, las vulnerabilidades generacionales, de generaciones y de territorio, que existe esa intensa fractura que cada vez es más pronunciada en la sociedad uruguaya. Yo creo que justamente no vamos a lograr salir adelante, encontrar soluciones, si no se atienden los factores criminogénicos que llevan al delito. Toda la famosa prevención primaria y secundaria del delito. Yo creo que hay que poner el foco ahí. Samuel, ¿qué importancia le das al trabajo con las familias, justamente como forma de evitar que se profundice esta problemática del maltrato infantil y adolescente? Y no solo evitar que se profundice, sino revertir la situación ya dada. Es el gran desafío. Y yo creo que estamos en un momento en el que el mundo adulto se debe plantear un cambio revolucionario en relación a nuestras formas de criar, nuestras pautas de crianza hacia los niños, libres de violencia, libres de toda violencia. Y esto es un compromiso que debemos asumir. Yo tengo una esperanza. Yo creo que las generaciones han ido de alguna manera incorporando todos estos cambios, la visión hacia los niños como sujetos de derechos.
Yo realmente creo que mi padre y mi madre fueron mejores cuidadores que sus padres y sus madres, y así para atrás. Y yo asumo una responsabilidad, y eso es creo lo que tenemos que lograr todos, de comprometernos a una crianza hacia nuestros hijos, hacia los niños, libre de violencia. Y para eso tenemos que incorporar pautas que sustituyen otras formas ya aprendidas, porque las vivimos en carne propia, de disciplinamiento por el castigo, el disciplinamiento físico, la violencia física, u otros tipos de violencias que estaban absolutamente naturalizadas y que todavía lo siguen estando, que son las que tenemos que combatir. Y para esto es necesario trabajar con las familias, poder capacitarlas, pero también trabajar con ellos y ya desde la primera infancia, como se hace, por ejemplo, en los centros CAIF, las pautas de crianza positiva, para sustituir estas otras formas y de alguna manera también reconfigurarnos desde el mundo adulto en nuestro rol de padres, en nuestro rol de cuidadores, en nuestro rol de aquellos que además tenemos la función de velar por el cuidado y la protección de los niños, pero también de poner límites, de hacer expresa la autoridad, porque también es verdad de que los niños necesitan la autoridad, pero hacerlo de una manera que sea libre de violencia. Ese es el gran desafío y para eso hay que invertir en el trabajo con las familias, hay que invertir en formación, equipos que trabajen estos aspectos que muchas veces pueden ser muy cotidianos, hasta, digamos, la forma de cargar al bebé, hasta en la forma de alimentarlo. O sea, hay cuestiones que se pueden trabajar desde el principio, del nacimiento mismo, y que requiere un compromiso de toda la sociedad y, por supuesto, un reforzamiento en estos aspectos preventivos y que van a las pautas de crianza y que van, como mandata la propia Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que lo que dice es, primero, el niño, el ámbito natural para el desarrollo del niño es la familia. Y el Estado, dice, debe proporcionar los recursos a la familia para que cumpla con su función de cuidado y protección. Y es verdad que quien ratifica la convención es el Estado, pero también todos debemos asumir un rol de corresponsabilidad de la sociedad civil, las familias, la comunidad, etcétera, para apoyar a las familias en esta función. Entonces, ahí es necesario los programas de fortalecimiento familiar, de detección de estas pautas de crianza que pueden ser violentas y que hay que revertirlas, hay que sustituirlas. Hay un aprendizaje que tiene que hacer las familias desde el mundo adulto, todos tenemos que aprender. Entonces, yo creo que es el gran desafío y yo realmente tengo esperanza de que logremos ese cambio. Y qué cosa más hermosa ver una nueva generación de niños, niñas y adolescentes que van a crecer criados, libres de violencia. Eso es hermoso y seguramente eso nos va a traer a todos un mundo absolutamente mejor. Y bueno, tenemos que apostar a ello. Voy a marcar un contraste con esa posibilidad o idea de un futuro superador de estos problemas, manejando otras cifras u otros datos de la realidad, del punto de partida, que entre otras cosas surgen porque existe un sistema que digamos, junta o reúne esa información, lo cual también es superador de ausencias o omisiones de un pasado, como decíamos más temprano, no muy lejano. Según Cecilia, los últimos datos del CIPIAB, 62% de niños, niñas y adolescentes que han sufrido algún tipo de maltrato no se visualiza víctima de la violencia. Hay un tema de autopercepción. ¿Qué importancia le das al abordaje de ese aspecto y a la concientización, por ende, en la materia, en el trabajo directo con niñas, niños y adolescentes? Sí, esa cifra nos dice mucho, ¿no? Nos muestra que hay un alto porcentaje de niños, niñas y adolescentes que están viviendo violencia y que no están identificando que eso que sucede es violencia.
Entonces, allí la pregunta es, bueno, ¿estos niños se autoperciben como sujetos de derechos? ¿Estos niños han sido acompañados en términos de lo que implica una vida libre de violencia? En lo que implica, por ejemplo, el concepto también que trae la Convención y que es muy importante de la participación infantil y juvenil, ¿no? que es uno de los principios básicos también de la Convención, uno de los pilares, y que lo que nos indica es que los niños, las niñas y los adolescentes tienen que participar en todas las medidas y en todos los asuntos que les competen, digamos, porque bueno, se trata nada más y nada menos que su propia vida. Entonces, cuando vemos estas cifras y cuando vemos que hay un alto porcentaje de ellos que no se identifica, ahí lo que vemos claramente es que hay una naturalización de esa violencia y que hay, digamos, un entorno que los está criando y un entorno que les está brindando ese cuidado en un marco que no es el que les corresponde por derecho, ¿no? Entonces, ahí, y creo que, bueno, un poco de la mano de esto de cómo seguimos, cuáles son los desafíos, yo creo que necesitamos una especie de nuevo pacto social, digamos, entre el mundo adulto y los niños, niñas y adolescentes. Necesitamos reconfigurar esas relaciones de poder, necesitamos pensarlas distinto, tanto en términos de género como de generaciones, y justamente poner sobre la mesa de verdad este ser sujeto de derecho, poder reconocer en ellos ese valor que les corresponde justamente porque no es una dádiva, no es algo que nosotros brindamos porque somos buenas personas o buenas instituciones, ¿no? Esto es algo que a ellos les corresponde por derecho. Entonces, ese nuevo pacto tiene que implicar una forma de relacionarnos distinta, donde la violencia no ingresa, no entra, ¿no? Y no entra en las familias, tampoco entra en las instituciones, y para eso nosotros tenemos que poder apoyar a las familias para que las familias apoyen a los niños, ¿no? En esta concepción que estábamos hablando entre todos como bien integral, ¿no? Entonces, necesitamos mejores políticas sociales, mejores políticas públicas, con una perspectiva integral, que fortalezcan las instituciones, que fortalezcan a todo el sistema de protección y que a su vez eso devenga en resultados concretos para las familias, ¿no? Porque también a veces es fácil decir, bueno, hay un porcentaje muy alto de la violencia que es intrafamiliar, pero bueno, ¿cuáles son las condiciones en las cuales esas familias crían? ¿No? ¿Cuáles son las condiciones en las que se brindan esas crianzas? Y cómo eso, bueno, en algún sentido puede ser un facilitador para la violencia. Entonces, cuando logremos mirar estos temas de manera integral, cuando miremos comprender cuáles son los factores, que en estos problemas complejos nunca es uno solo, sino que siempre está lo multifactorial, yo creo que vamos a poder transitar un camino que de vuelta, como bien decía Samuel, es algo que como sociedad toda nos va a mejorar y que a su vez es nada más y nada menos que lo que les corresponde por derecho. Estamos llegando prácticamente al final. Siento que con todas las puntas que se fueron desarrollando, que fueron surgiendo, puede quedar algún comentario pendiente. Es el momento de hacerlo, porque entiendo que puede ocurrir, así que adelante. Bueno, queda mucho por hacer. Yo creo que lo más importante es el compromiso de todos en avanzar hacia esta sociedad mejor para los niños, niñas y adolescentes y la construcción de un sistema de protección integral, de un sistema que realmente nos involucre a todos y que pueda brindarle la protección a todos los niños, niñas y adolescentes. Que un poco era en la línea de lo que decía Luis, ¿no? Lograr construir ese sistema completo, integrado, integral, coordinado, y que la protección llegue a todos los niños, niñas y adolescentes. Me sumo a los votos de Samuel. Estamos al final de un ciclo electoral. Es de esperar que el sistema político uruguayo actúe a la altura de las circunstancias y pueda lograr grandes acuerdos para que en el próximo quinquenio se puedan concretar algunas iniciativas que son fundamentales. Iniciativas que tienen que ver con recursos económicos, por supuesto, pero que no basta solamente con los recursos económicos, sino también tiene que haber un rediseño institucional y tiene que haber una actitud de la sociedad uruguaya de comprender esa problemática, la complejidad de esa problemática y de todo lo que está en juego para el futuro de la sociedad uruguaya, de no atender esta situación que ya viene de varias décadas atrás y que augura que aquella sociedad amortiguadora, aquel paraíso de los locos, aquella idea de cómo el Uruguay no hay, se está perdiendo y tratemos de recuperar eso, y eso inevitablemente pasa por alguna forma de protección a la infancia, que le dé un lugar a los niños, niñas y adolescentes en la sociedad uruguaya.
Sí, yo comparto que creo que hemos tenido las alertas suficientes, ¿no? Ya estos temas están hasta sobrediagnosticados. Creo que, como mencionábamos en algún momento, esta realidad de la violencia hacia las infancias es muchas veces un tema en el que no nos queremos reconocer por aquello de la sociedad hiperintegrada, por aquello de una autopercepción que tenemos de que nosotros no somos así o que eso es un problema de otras personas. Creo que parte de avanzar tiene que ver con reconocer que tenemos un problema, con que ese problema está instalado en nuestra sociedad, con poder justamente abordar las distintas dimensiones que tiene, y en la medida en que nos pongamos en conjunto a trabajar y trabajar también con los niños, niñas y adolescentes, ¿no? No es esto de trabajar por ellos y para ellos, sino también incluirlos, ¿no? O sea, ellos muchas veces cuando hacemos las actividades son muy certeros, muy acertados en cuáles son los caminos, ¿no? Y nadie mejor que quien vive ese problema, quien puede también ser parte de esa solución. Entonces creo que también el compromiso de decir, bueno, estos temas tienen que también tener la necesaria participación infantil, adolescente y juvenil para que, bueno, podamos tener una visión completa, integral, y bueno, que efectivamente esto, ¿no? Logremos una sociedad donde cada uruguayo, cada uruguayita que llega se sienta bienvenido, se sienta cuidado, se sienta protegido y nos ayude a tener un país mejor. Muchas gracias, Cecilia, por el aporte. Gracias, Luis. Gracias, Samuel. Y ojalá que se repita. Ha sido un gusto. Igualmente, gracias. Igualmente, gracias.